La ausencia de material audiovisual o de investigaciones tiene que ver también con el hermetismo con el que se manejó la banda a lo largo de sus años de carrera. ¿Cómo lo lograron romper un poco como para llegar a las bases, a los primeros testimonios de la gente que estaba alrededor y que también confió parte de un archivo que es riquísimo que se ve en la película? Y eso se fue dando, nosotros siempre decimos que tuvimos la colaboración de Patricio Rey, ese ente que no se sabe bien cómo se corporiza de distintas maneras en distintos momentos. Fuimos haciendo una especie de policial negro, porque fuimos contactando una por una a las personas, consiguiendo los datos y demás, haciendo las entrevistas de mucha gente que aparece en el documental que quizá no es muy conocida, o por lo menos algunas se conocen los nombres, pero no las caras. Y muchas de esas personas tenían sus pequeños tesoros, que eran alguna foto, alguna grabación o algún video de aquella época y bueno, al ver el trabajo que estábamos haciendo se convencieron de que estaba bueno que eso formara parte de la película. Y así es que hay un montón de material inédito, desde fotos que no se vieron nunca, desde las grabaciones de los primeros ensayos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los primeros recitales, los audios de esos momentos, y hay un montón de películas que había grabado Guillermo Beilinson, el hermano de Sky, que en ese momento formaba parte del grupo de la banda y además era cineasta. Y bueno, al ver el trabajo que estábamos haciendo decidió cedernos ese material, que es realmente alucinante, porque están los recitales, está el viaje a Salta, cuando los Redondos van a Salta en una de sus primeras presentaciones y hacen un show ahí en un cabaret en Salta, están los lozanazos, los famosos lozanazos, eso está grabado. Y bueno, y hay algunos fragmentos de películas de ficción donde actuaban muchos de los integrantes de Patricio Rey, como El Indio, como Sky, como Rocambole, como Quique Peñas, que era fotógrafo, que también nos dio un montón de fotos. Así que el material de archivo que hay realmente es muy potente, además de los testimonios. En la peli se ven versiones y se escuchan que son completamente distintas a las que después la banda grabó. Por ejemplo, Ladrón de mi cerebro era muchísimo más lenta. Y después hay algunos audios que pudimos rescatar, que nos dieron algunos materiales del soporte que usaban en esa época, donde se escuchan algunos riffs de guitarra que después Sky retoma en sus discos solistas. También es ver el progreso musical que tiene la banda, porque en la parte que se ve en la peli hasta incluso había violines, había un montón de cantantes, era un espectáculo más abarcativo en cuanto a las disciplinas que sucedían, digamos. Así que eso también se va viendo cómo se va conformando de repente una banda de rock y deja de ser como un happening musical. Los Redondos se juntan para hacer la música de una película que era Ciclo de cielo sobre viento, y la música, él le dice al guionista de esa película de ficción que se hizo en La Plata en los 70, en 16 milímetros, que era el Indio, ¿entendés? El amigo le dice, che, bueno, juntate con mi hermano que hace música, qué sé yo, y métanle un poco de música a esto. Y ahí es donde empieza esa dupla compositiva de Solari Beilinson, Beilinson Solari, ¿viste? Porque empezamos a hacer la película sin saber cuál iba a ser la duración. La película termina en el 85, que es la salida de Gulp, que es el primer disco de Los Redondos. Pero nosotros nos encontramos con que había un montón de cosas que Los Redondos hicieron que venían de más atrás, que venían de los espíritus del 60, del Mayo francés, del Swing in London, de una movida contracultural que intentaba demostrar que las cosas podían ser de otro modo. Entonces, cuando vos ves la dimensión que adquiere Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en los 80 y mucho más aún en los 90, vos decís, bueno, pero este comportamiento que tuvieron para con los medios, esta forma de relacionarse con la producción independiente, este modo, ¿de dónde sale? ¿Sale de la nada? No. Sale de que hay un bagaje cultural, un bagaje histórico y un bagaje de experiencias que vienen previos. Y esa es parte del espíritu que ahonda la película en esta primera etapa, lo que es tener algunas bases sólidas desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la acción
que después se llevó a masividades y a un fenómeno que al día de hoy sigue creciendo. Nosotros creímos que el hecho de enmarcar la película antes y contextualizar cada uno de los acontecimientos históricos y mundiales eran fundamentales para quienes se acercaran a ver la peli y no supieran exactamente qué pasó, qué día y qué año, sino que entendieran, bueno, esta banda estaba haciendo esto en este momento.